Bienvenidos una vez más a este canal, al son de un libro. En el vídeo de hoy me he puesto bastante nostálgica con todo esto de la vuelta al cole y he estado haciendo un repaso por las lecturas que me marcaron durante mi época de instituto. He dejado atrás la infancia, que estuvo protagonizada sobre todo por Gloria Fuertes, las canciones de Federico García Lorca y toda la serie naranja de El barco de vapor, muchos títulos que leí de esa serie que me encantaron, y he adelantado unos añitos en el tiempo para, sobre todo, acordarme de cuáles fueron los libros más especiales que leí durante mi época de instituto y que quiero releer, aunque algunos de ellos los he releído en varias ocasiones. Pero bueno, el caso es que quiero hacer un breve repaso por toda mi adolescencia lectora, podríamos decir, por ese periodo de mi vida en cuanto a libros que fueron muy especiales y que en cierta manera han marcado un poquito las pautas o han sentado las bases de la lectora que soy también ahora en la actualidad, porque me influenciaron muchísimo. Así que bueno, como hay bastante tela que cortar y quiero hablaros, aunque sea muy brevemente, de todos ellos, no me enrollo más y allá voy. Como son varios libros y muy diversos, voy a diferenciarlos, a clasificarlos por género. Entonces voy a hablar primero de novelas, luego de teatro y finalmente de poesía, que es el mayor grueso. Leí muchos libros de poesía, aunque bueno, muchos de ellos repiten autores y demás, y son antologías. El caso es que empiezo con la primera novela de la que quería hablaros, que me encantó. Me lo pasé muy bien con esta novela. También tiene sus momentos duros, pero el caso es que para mí fue impresionante. El Lazarillo de Tormes, todo un clásico de la literatura española, muy breve. Bueno, mirad, todas las ediciones que tengo están ya bastante estropeadillas por el paso del tiempo, pero el caso es que esta fue la primera novela picaresca, de este género picaresco, publicada en España a mediados del siglo XVI. Luego ya vinieron otras, como por ejemplo El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, entre varias otras, y se caracteriza por el personaje del pícaro. Aunque no aparece esa denominación de pícaro como tal aún aquí en el Lazarillo de Tormes, sí que tiene los elementos identificativos de la figura del pícaro, que sería pues una persona, bueno, más bien un criado o un lacayo de clase social baja que está al servicio de algún noble y que pues comparte algunas características como son la soledad, las malas compañías y sobre todo el paso de la inocencia hacia la malicia por culpa de la sociedad, esta idea de la sociedad que corrompe y además en este momento pues una sociedad bastante vil que hace que a estos pícaros pues se les obligue en cierta manera a tener que madurar a base de golpes y de abrirse camino a la vida mediante una lucha continua y diaria. A mí este libro me encantó. Me gustó muchísimo, el narrador es en primera persona, es en forma autobiográfica y en realidad esto servía también al autor, este yo narrador, le servía como trampolín para lanzar sus propias ideas. Bueno, os lo recomiendo muchísimo, si no lo habéis leído, yo lo quiero releer porque es que además se lee enseguida, es que no llega a las 100 páginas, yo creo, porque en esta edición tengo también un comentario crítico, hay un vocabulario, bueno, en fin. El caso es que en este pícaro en concreto, este Lazarillo de Tormes, estará al servicio de un mendigo ciego, porque bueno, tras quedarse sin su madre y sin su padrastro porque caen bajo la justicia, pues se ve relegado a este nuevo papel y tiene que abrirse camino, como os decía antes, pues a base de golpes, y es bastante interesante este recorrido por toda su vida. Así que bueno, comentadme si lo habéis leído, a ver qué tal, pero yo desde luego que lo recomiendo mucho y que quiero releerlo porque fue muy especial para mí. Y del pícaro pasamos a un libro que también me gustó muchísimo, que disfruté en su momento y que tengo directamente relacionado con otro. Me refiero a El camino, de Miguel Delibes, que tengo muy relacionado con la familia Pascual Duarte y Camilo José Cela porque los leí más o menos
a la vez o uno después de otro. Creo que el que teníamos que leer sí o sí era La familia Pascual Duarte, de manera obligatoria en el instituto, pero luego se nos dio también la opción a los que quisiéramos de leer El Camino. Yo los leí los dos, la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ambos, aunque este me impactó muchísimo más. Pero El Camino, de Miguel Delibes, fue una novela muy entrañable, muy tierna, que a mí por lo menos se me hizo muy cercana, porque aunque yo estaba estudiando y viviendo durante la semana en la ciudad, luego los fines de semana o las temporadas que podía escaparme, o sobre todo los veranos, me iba al pueblo. Entonces, este Daniel el Mochuelo, que ante su inminente partida para estudiar bachillerato en la ciudad, tiene que recordar cómo han sido sus años de infancia en el pueblo, rodeado de la naturaleza, con sus amigos, pues a mí me pareció que era un repaso muy nostálgico y maravilloso por su vida, aunque también tiene sus momentos duros, pero es un libro como que siempre tengo muy guardadito en el corazón de manera muy especial y que la verdad pues os recomiendo mucho. Ya os digo, no me impactó tanto, no me llegó a gustar tantísimo como La familia de Pascual Duarte, pero le tengo un cariño muy muy especial y Miguel Delibes ha sido un autor que luego he seguido leyendo también con el paso del tiempo. Los Santos Inocentes me gustó también muchísimo. Señora de rojo sobre fondo gris, creo que era el título exactamente, no estoy muy segura, pero bueno, como os lo iré dejando por aquí, me disculpáis si no es así el caso. Y luego el siguiente que quiero leer, porque es una de las obras más representativas del uso de la técnica de monólogo español, del monólogo interior en la literatura española, pues será el siguiente seguramente que caerá de este autor, que ya en su momento la verdad es que me causó muy muy buena impresión. Y seguimos con otro gran autor de la segunda mitad del siglo XX de la literatura española, que en palabras del propio Miguel Delibes decía que había revolucionado la literatura española y que había realizado una transición perfecta entre el siglo XIX y ya la novela moderna. Se trata de Camilo José Cela, el ganador del Premio Nobel de Literatura, que publicó La familia Pascual Duarte en el año 1942. Es uno de los ejemplos más representativos de esa novela de posguerra y también de cómo se llevaba a cabo el tremendismo, esta corriente literaria que hablaba de la realidad, de lo tremenda que era la realidad, porque la barbarie y la parte más salvaje, más cruel y más vil de esta realidad también estaba representada. Era labor del escritor hacer llegar y transmitir toda esta parte más oscura, dosificar la ternura, que también hay espacio para lo esperanzador, lo luminoso, lo tierno, pero sin dejar a un lado toda esa parte oscura que a veces hay que pasar o por la que hay que transitar para poder llegar hacia otro escenario que, aunque en este momento, después de la guerra civil, se avecina bastante difícil, pero la única esperanza que tienes es poder recuperar esa vida y esa esperanza, ¿no? En ese momento tan duro y tan negro. Tengo algunos recuerdos de escenas concretas bastante duras que me impactaron, como os decía, muchísimo. Tengo también el recuerdo de no poder parar de leer, de ser un libro que, aunque tiene algunas partes más desagradables por cómo se refleja la crueldad y la vida tal y como es, ese tremendismo, pero estoy deseando releerlo. Yo lo leí en otra edición que era de mi padre, que la pobre está ya, bueno, con las hojas cayéndose, despegadas y estaba fatal. Tuve hace poco que, bueno, hace ya unos añillos que hacerme con esta otra edición más nueva porque en la otra no habría resistido otra lectura, lo más seguro. Pero bueno, también la conservo porque para mí es muy especial y, como digo, pues fue mi primera puerta de entrada a la literatura de Camilo José Cela, autor que aún no he vuelto a leer. Aquí en casa me espera La colmena, a ver qué tal, pero desde luego que a este protagonista de la familia de Pascual Duarte, a esta familia, a estos personajes, pues no se les olvida fácilmente y la vida, desde luego, que es bastante trágica, es tragedia pura y dura. Ahora nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, a principios del siglo XX, con una novela que para mí fue fundamental,
Marcó un punto de inflexión, la verdad, que es que fue básica para mí como lectora. Y luego ha sido una novela muy determinante porque me han seguido gustando muchísimo y he seguido ahondando en estas novelas con tintes filosóficos y son de las que más disfruto hoy en día también. Si hubiese leído en ese momento a Miguel de Unamuno, a lo mejor no hubiese tenido ningún parón lector como luego tuve durante los años de universidad. Pero bueno, el caso es que os estoy hablando de El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Como os decía, para mí marcó un antes y un después. Es la novela más autobiográfica, o por lo menos contiene elementos autobiográficos con respecto al autor, a Pío Baroja, porque su protagonista es también médico, como él era, y se enfrenta a una crisis existencial y personal, espiritual, a una crisis interior, que le hace rebelarse para intentar encontrar su camino y para intentar desde la moral encontrar solución o poder enfrentar al menos todos los problemas que él ve en la sociedad que le rodea, que es una sociedad totalmente envilecida y mezquina. En ese sentido, la verdad es que tengo que decir que a mí, como os digo, me parece una obra fundamental, aunque se suele recomendar también muchísimo su trilogía La lucha por la vida, de la que yo leí solo la primera parte, La busca, en esta edición que es maravillosa, es ilustrada, es magnífica y la verdad es que también me gustó mucho. Se podría decir que para conocer los bajos fondos o el Madrid más pobre o la sociedad más pobre y más mezquina, o por lo menos para abordar desde un punto de vista más social la sociedad del momento, el contexto del momento, podríamos ir a esa trilogía de la lucha por la vida, compuesta por La busca, Mala hierba y Aurora roja. A mí me quedan las otras dos por leer. Y para conocer la parte más filosófica y la parte más científica, pues El árbol de la ciencia o Camino a la perfección, creo que es otro de los títulos que yo tengo pendientes. El caso es que tengo muchísimas ganas de volver al árbol de la ciencia. Por otra parte, tengo un poquito de reparo porque no sé cómo va a ser esta relectura. Si, bueno, seguramente que va a ser más intensa porque a mí se me escaparían muchísimas cosas cuando la leí con 14 o 15 años, porque claro, la María de ahora de 35 años pues no es para nada la misma de ese momento y seguramente que le voy a sacar todo el jugo. Pero por otro lado, también ese miedo que hay siempre cuando quieres volver a una obra que para ti ha sido muy importante y a la que no sabes muy bien cómo le va a sentar ese paso del tiempo y esa vuelta, ¿no? Seguimos con un autor que fue muy importante a lo largo del siglo XX de la literatura española, sobre todo en la segunda mitad, y sobre todo por el tratamiento que hace de la guerra civil y de las consecuencias que tuvo ese momento en la vida de los hombres y en el corazón de los hombres. Él decía que narraba las historias que narraba y, por ejemplo, las que componen este volumen de La cabeza del cordero, que son 5 novelas. Él las define como novelas, pero podríamos decir que son relatos sobre esas experiencias tan graves que se experimentaron durante la guerra civil y que dejaron huella en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, y que, bueno, pues en cierta medida siguen esperando alguna esperanza para que todo cambie y para sobre todo dejar de mirar al pasado porque es una herida abierta que sigue haciendo mucho daño. Recuerdo muy poco, la verdad, de estos cuentos, voy a nombrar los títulos, pero sí que recuerdo que también me afectaron en cierta medida y que fue un autor que me sorprendió y que me gustó también mucho descubrir. Aquí tenemos El mensaje, El tajo, El regreso, La cabeza del cordero, que es la que da título al volumen, a la edición, y La vida por la opinión. Os contaré un poquito más cuando vuelva a este autor, cuando vuelva a leerlo, porque como os digo, es casi con el que más lagunas tengo. Bueno, tengo lagunas con todos ellos porque hace ya muchísimos años que los leí, pero bueno, el caso es que comentadme si habéis leído a Francisco Ayala, que es un autor del que apenas oigo hablar por ningún sitio y la verdad es que no he vuelto a ver por ahí, creo que está bastante olvidado. No sé, a ver cómo resiste el paso del tiempo una vez más en mi caso y ya os iré contando qué me parece cuando vuelva a él. Voy a nombrar ahora muy brevemente, porque tampoco recuerdo apenas nada de estas dos obras. Bueno, de una de ellas sí que tengo más presente, al menos las emociones que me causó.
Pero en el caso de Au fruit de la passion de Daniel Pennac, pues la tengo bastante más olvidada. Yo hice la ESO y el bachillerato bilingüe en francés, entonces también hubo algunos libros que leí en francés y que me gustaron mucho y que he rescatado porque para mí fueron muy especiales. Luego en el caso del teatro también habrá otro que siempre recordaré de un autor al que no sé por qué aún no he vuelto, que tengo también muy pendiente. El caso es que de Daniel Pennac solo he leído más recientemente como una novela, pero no de manera completa, solo algunas partes. Y en el caso de Au fruit de la passion era una historia muy divertida, yo recuerdo que me lo pasé muy bien con la tribu Malasan, creo que se llamaban, Malosen, anda que yo también, no, como os digo, no me acuerdo muy bien. Y es la historia de una familia bastante peculiar y particular, muy extravagante, y que, como os digo, pues fue una lectura que en mis años, en mi época, pues me gustó mucho y con la que me divertí. Creo que Daniel Pennac siempre tiene ese puntito de ironía y de hacerlo pasar bien y de divertimento para jugar un poco con las palabras y con la literatura y poder llegar mucho más fácilmente al lector, o por lo menos dejar una pequeña huella, como a mí me pasó en este caso. Y luego, otro gran libro que yo la primera vez que lo leí fue en francés, sí que es verdad que lo trabajamos mucho en clase, pero que me gustaría volver a leer en francés, porque qué mejor poder hacerlo en la lengua original. Y también iré comparando para no perderme nada y poder tener una lectura muy completa con la edición que tengo en español. Os hablo de Albert Camus y L'Étranger. Me impactó muchísimo, a todos nos impactó muchísimo ya desde el inicio porque tiene uno de los inicios más imponentes de la literatura. Y recuerdo que esa forma de tratar el existencialismo, pero desde el punto de vista tan simple, de la desidia absoluta, de esa pasividad, mm, nos encantó a todos. Recuerdo comentarlo muchísimo con el resto de compañeros. Creo que fue un libro que nos marcó. Creo que fue un libro que se necesita leer a lo largo del tiempo más veces en las diferentes etapas de la vida, porque si no, no se le saca todo el jugo también. Aunque ya os digo que lo trabajamos muchísimo, pero no es lo mismo un momento que otro, no es lo mismo la adolescencia que poder volver a él ahora. Y es un autor que después lo he leído con algunos de sus ensayos, como por ejemplo Las bodas o el verano, que me encantó, me parecieron sublimes, maravillosos, pero que no he vuelto a leer. Tengo El mito de Sísifo, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención, y luego hay muchos títulos, La muerte feliz, La caída, que tengo que leer. Inauguramos la sección del teatro con una obra publicada en el año 1635, que a mí me gustó muchísimo. Es una obra muy barroca, pero que yo la disfruté especialmente. Es verdad que también teníamos una forma muy dinámica de trabajarla en clase, de trabajar sobre todo las obras de teatro. Tuve un muy buen profesor de literatura y a mí me encantó. Os estoy hablando de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Inolvidable, Segismundo. De vez en cuando sí que suelo releer algunas partes en concreto, porque la recuerdo con una fuerza expresiva, con una musicalidad, una intensidad. Es de estas obras que además te gusta leerlas en voz alta. Y qué deciros de este hombre, de este príncipe, hijo del rey Basilio, que está encerrado en una torre. ¿Por qué? Pues por el vaticinio del horóscopo. El rey era un amante de la astrología y el horóscopo vaticinó que su hijo, que el príncipe Segismundo, sería muy cruel cuando accediese al trono y cuando obtuviese el poder. Se convertiría en alguien muy vil y muy malvado. Entonces él lo encierra en una torre y luego lo pondrá a prueba. Mientras está en la torre, Rosaura y Clarín, que es su criado, dan con la torre y conversan con el príncipe, que las conversaciones, desde luego, no tienen desperdicio. Ya os digo, es una obra muy barroca, pero bueno, a mí me gustó especialmente y siempre le voy a tener mucho cariño. Y es más, cuando vuelvo a ella, pues me gusta mucho. Luego está la parte de Palacio, con Astolfo y Estrella, que son los sobrinos del rey de Basilio, que van a estar continuamente amañándolo todo y, bueno, pues ellos lo que quieren es subir al poder, acceder al trono, y entonces pues las conspiraciones van a estar al día, van a formar parte de la vida cotidiana, van a ser también muy importantes en esta trama.
Así que bueno, está plagado de imágenes, plagado de metáforas. Recuerdo que lo diseccionamos muy bien y que a mí me encantó todo lo que tiene que ver con ir desentrañando lo que quiere decir en realidad el autor a la hora de utilizar según qué recursos, antítesis, metáforas, como digo, y demás. A mí me encantaba y fue una obra que disfruté mucho. Así que bueno, comentadme si la habéis leído, porque ahora ya sí que voy a dar un salto en el tiempo, dejamos esta etapa más barroca y nos vamos hacia la edad contemporánea, una vez más, y siglo XX, primera mitad del siglo XX, si no me equivoco. Sí, con esta obra de Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, que yo no sé por qué no he vuelto a leer a este señor. Hay por ahí una edición que reúne El tragaluz y otra obra más que ahora mismo no recuerdo, pero os voy a dejar la edición de la que os hablo por aquí, que es Mi próxima víctima. Bueno, la tengo que comprar todavía, la tengo guardada para comprarla, para hacerme con ella y leerla, porque tengo un recuerdo tan bonito y tan maravilloso de Historia de una escalera. Bueno, la leímos en clase entera, cada uno era un personaje. Yo tengo por aquí, fui Paca, tengo por aquí marcadas mis intervenciones. En esta escalera, en este edificio que nos plantea Antonio Buero Vallejo, vamos a ver sobre todo la idea de la reiteración, de volver continuamente al mismo punto, con un destino que vamos a ver desde distintas perspectivas, pero que va a ser trágico. Estos personajes que vamos a conocer en un entorno que es limitado, el de la escalera, en realidad son una representación de los personajes que van viviendo y que desarrollan sus vidas en la sociedad actual. Es como una pequeña maqueta que nos va a transportar hacia el mundo, va a ir de lo particular a lo general, a lo que suele ocurrir con personajes con puntos de vista muy antagónicos. Los diálogos son fantásticos, fabulosos y bueno, pues creo que es un retrato muy bueno, como os decía, de esa sociedad del siglo XX, de la España del siglo XX, tan complicada y tan difícil y con puntos de vista contrapuestos, como os decía, que vamos a tener que ir analizando y que vamos a ir acompañando por boca de estos personajes a lo largo de estas jornadas. Fue Premio Cervantes, Premio Nacional de las Letras, que es el único caso en el que se le ha concedido a un autor exclusivamente dramático por obras de teatro. Y desde luego que es que ya os digo, no sé por qué no he seguido leyéndolo, pero probablemente que lo haga en breve porque creo que es un autor también muy tristemente olvidado. Bueno, Vallejo, bueno, supongo que en los institutos y demás sí que se seguirá leyendo, no lo sé, por cierto. Comentadme si tenéis a lo mejor hijos o sobrinos o conocéis a gente así de la edad del instituto que estén cursando ahora mismo sus estudios pues en secundaria, bachillerato y demás, a ver qué es lo que leen o qué es lo que siguen leyendo, porque la verdad es que me causa mucha curiosidad. Como veis en mi caso, pues las autoras y escritoras brillan por su esencia más absoluta. Sí que hay una novela que saqué de la biblioteca del cole y que no tengo aquí, pero que he olvidado por eso hablaros de ella y que ahora mismo, conforme estaba diciendo esto, me estoy acordando de ella, que es Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, que también tengo un recuerdo muy especial. Tengo muchas lagunas con esa historia, pero fue un libro que me llegó de manera muy significativa también. Me encantó la historia y esa forma que tenía de narrar Carmen Martín Gaite, que luego sí que la he vuelto a leer con Entrevisillos, que es un libro que os recomiendo también mucho. El caso es que seguimos con el teatro, esto ha sido así un breve paréntesis, y uno de los grandes que a mí me encanta del teatro, Federico García Lorca. En el instituto leímos La casa de Bernarda Alba, yo luego me fui leyendo el resto de obras poco a poco, aunque sobre todo estaba más obsesionada con su poesía. Y qué deciros de la fuerza que tiene esta obra, de ese personaje de Bernarda Alba, que luego he revisitado en ocasiones, pero sí que es verdad que es la obra de teatro que más tiempo he tardado en releer. Hace falta ya una relectura próximamente porque llevo muchos años ya sin volver a ella.
Hace poco, además, cuando leí Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, me acordé del personaje de Bernarda, porque además se suele relacionar en algunos puntos, la verdad es que tienen elementos en común. Y esta vida de estas mujeres, de estas hijas de Bernarda, relegadas al luto, a vivir en casa, elaborando su ajuar, porque a lo único que pueden aspirar es a casarse. Y es en realidad la única puerta que tienen hacia la liberación, hacia la libertad. Pues bueno, aquí está, es un personaje indomable, yo lo he visto representado y es excepcional también sobre un escenario, es maravilloso. Y soy tan pesada con Federico García Lorca y en realidad creo que esta obra es tan conocida que poco más os tengo que decir de ella, que si no la habéis leído, leedla. Y luego también leí en francés, pero tampoco lo tengo aquí en físico, Les Fourberies d'Escapin, de Molière, un autor al que tampoco he vuelto todavía, pero esa obra en concreto me regaló muchos momentos maravillosos porque la representamos en varias ocasiones, todos los compañeros de la clase, y fue todo un reto porque teníamos que aprendernos los diálogos, todo en francés, por el tema de la pronunciación sobre todo, y por lo que suponía representar una obra de teatro de esa magnitud, diríamos, que era bastante compleja en cierto sentido, aunque a nosotros nos encantó, tuvimos un profesor de teatro maravilloso y fue una experiencia que creo que nos enriqueció muchísimo y que nos gustó mucho a todos. El enfermo imaginario es la obra, el drama al que más ganas le tengo también. Y bueno, en realidad todos, porque Molière tenía ese toque irónico, ingenioso también, que era muy particular. Bueno, poesía. Como veis, las ediciones me da rabia verlas con las hojas todas amarillas, pero por otro lado es símbolo de cómo ha ido pasando el tiempo y del cariño que les tengo a estas ediciones, aunque algunas de ellas sí que las he ido renovando, pero estas me las he quedado porque es muy difícil para mí separarme de ellas y las voy a seguir teniendo, aunque algunas estén bastante estropeadas. Empezamos por Gustavo Adolfo Bécquer. Me obsesioné muchísimo con las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, con las leyendas también, pero la verdad es que las rimas las leía, las releía. Este poeta tan representativo del romanticismo español tenía una poesía, creo que muy cercana, muy accesible, con una rima que la hacía muy atractiva, muy dinámica, y luego esa forma de tratar el amor y de utilizar las metáforas, una sonoridad tan humana, tan entrañable, tan sensible, delicada. Bueno, ¿qué os voy a decir de Gustavo Adolfo Bécquer? Os tengo que hablar más en profundidad de él en otra ocasión. Tengo esta edición que fue la primera que tuve, creo recordar. Luego también está esta de las rimas y leyendas y la que trabajamos en clase, que era una selección, esta de aquí, que también disfruté mucho. Fue un autor súper especial que me acompañó, yo creo que durante toda mi adolescencia. También me encantó y me entusiasmó en su momento la poesía barroca, sobre todo por esa métrica, sonetos, todo tan bien medido, la rima, el uso de las metáforas, de las imágenes. Bueno, me encantó. Yo voy a destacar sobre todo este libro que tenía de antología de poesía barroca, con autores como por ejemplo pues Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz. Y listo. Estos son los poetas que están aquí presentes en una selección y la verdad es que también me encantaba, por lo que os comentaba antes, este tipo de poesía. Por aquí tengo otra edición que es una antología poética, que esta sí que la empecé a leer antes, fue súper especial para mí, de todo corazón. Son 111 poemas de amor. Fue un regalo que me hicieron por mi cumpleaños que no voy a olvidar nunca. Me encanta esta edición, le tengo un cariño muy muy especial. Tiene ilustraciones de Agatha Ruiz de la Prada que a mí en su momento me volvían loca. Me encantaba esta edición. ¡Uy! El marcapáginas. Y tiene, por ejemplo, pues entre los autores que aquí aparecen, bueno, pues hay un poema por cada uno de ellos, pues imaginaos, está Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Ángel González, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Dulce María Loinaz, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, bueno, hay muchos, Alfonsina Storni, Miguel de Unamuno, José Ángel Valente, José Zorrilla, hay muchísimos. Esta edición para mí es
Bueno, si me preguntarais algún libro que nunca, nunca, nunca prestarías a nadie, bueno, entre muchos otros. A mí en realidad tengo que reconocer que me cuesta bastante eso de prestar libros. Pero bueno, pasamos ahora a la generación del 98. ¿Con quién estaba yo obsesionada? Sobre todo con Antonio Machado. Aunque Juan Ramón Jiménez era otro poeta que no se quedaba atrás. De hecho, tengo algunos libros, esta antología, por ejemplo, que reúne tanto a Antonio Machado como a Juan Ramón Jiménez. Me encantaban. Esta fue una que trabajamos en clase, en estas típicas ediciones de Anaya, y me gustó muchísimo, muchísimo. Luego yo tenía de Juan Ramón Jiménez pues distintas ediciones. Esta es una antología poética. Luego tengo también otra antología poética más, edición de cátedra. Y luego de Antonio Machado pues tenía también diferentes antologías poéticas. Esta la trabajamos también en clase. Esta antología muy breve. Y esta ha sido la última con la que me he hecho, de la editorial Nórdica, que está ilustrada por Leticia Ruiz Fernández y es maravillosa. Yo voy soñando caminos. La verdad es que es una selección que me gusta muchísimo y es una edición que es una joya. Es maravillosa esta lectura. Se me ha olvidado antes comentaros también, cuando se ha hablado de la generación del 27, de Federico García Lorca sobre todo, que bueno, luego sí que he ido renovando, tengo varias ediciones de Romancero Gitano, Poetas de Nueva York y demás. Tenía esta antología de los poetas del 27, que también la leí muchísimo, me obsesionó sobremanera y me encantaba. Me gustó una barbaridad este libro y la verdad que he seguido leyéndolo en algunos momentos determinados. Pues están los poetas de la generación del 27, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Juan José Domenchina, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, con varias poesías, pues unas entre 8 y 10 poesías por cada uno de ellos, y la verdad es que, bueno, también típica edición de cátedra con una muy buena introducción y un aparato crítico bastante potente. Así que esto era, creo, todo lo que quería comentaros. Tengo por aquí todos los libros de los que os he hablado, muy someramente. He pasado bastante de puntillas por ellos, pero es que claro, entre que ha pasado tantísimo tiempo desde que leí la mayor parte y... acabo de caer, perdón, en que se me ha olvidado hablaros de un libro que fue súper especial, que grabé un vídeo muy cortito sobre él y es un libro de relatos. Aquí lo tengo, Cuentos españoles del siglo XIX. Como os dije, os hablé de él también en un momento nostálgico en el que me acordé de este libro. Este libro lo he leído y lo he releído muchas veces a lo largo de mi vida porque son cuentos que me encantaron, muy especiales y que me acercaron a autores que luego se han convertido en escritores fundamentales para mí. Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. A ver, en este caso, aunque como os digo, ya os hablé de él en un vídeo cortito y creo que en Instagram también está, tenemos El extranjero de Pedro Antonio de Alarcón, La comendadora también de Pedro Antonio de Alarcón, La lima de los deseos de José María de Pereda, El pájaro verde de Juan Valera, lo que disfruté yo de Pepita Jiménez luego, de Juan Valera, me encantó ese libro, os tengo que hablar también en otra ocasión de él. La conjuración de las palabras de Benito Pérez Galdós, Adiós Cordera de Clarín, qué cuento tan precioso, preciosísimo. La conversación de Chiripa de Clarín, Dos sabios de Clarín también, El cheste de Emilia Pardo Bazán, La capitana de Emilia Pardo Bazán, El fondo del alma de Emilia Pardo Bazán y terminamos con Polifemo de Armando Palacio Valdés. Esta edición, como os decía, didáctica, la que suele darse sobre todo en los institutos, por lo menos cuando yo estudiaba hace ya muchos años, y maravillosa, de verdad. Si queréis tener una breve antología de cuentos españoles, de literatura española del siglo XIX, que para mí es uno de los momentos y de los periodos favoritos, pues os la recomiendo muchísimo. Creo que todavía que no está descatalogada, que todavía se puede conseguir fácilmente. Así que ahora sí que sí, ya termino, doy por finalizado este vídeo, que ha sido a lo mejor un poquito accidentado, pero bueno, ha sido un vídeo que he hecho con muchísimo, muchísimo cariño, que me ha traído muy buenos recuerdos. Espero que os guste. Comentadme si habéis leído estos libros, cuáles fueron los libros que os marcaron a vosotros durante la época del instituto o durante la adolescencia. Y nada más, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Nos vemos muy prontito y espero que estéis todos muy bien. ¡Chao!